Bueno, Pachuca avanza a la final de la Copa Intercontinental 2024 tras vencer en los penales al Al-Ahly egipcio y con un partido pues bastante poco emocionante, salvo la tanda de los penales. Así es que el conjunto mexicano consigue disputar el título intercontinental frente al campeón de la UEFA. Bueno, y la verdad es que fue un partido muy duro de ver. Nos comimos más de 90 minutos de muy poca acción, más media hora de tiempo extra en la que hubo todavía menos oportunidades de gol, todavía menos emoción y todo se guardó para los penales en donde Pachuca estuvo a punto de quedar por fuera. Parecía que se escapaba el sueño en la tanda de los penales desde los 11 pasos y sin embargo le dio la vuelta, lo remontó en los penales y así Pachuca enfrentará, como les decía, al Real Madrid, al campeón de la UEFA Champions League por el título de la Copa Intercontinental y además se quedan el día de hoy con otro título. Ya consiguieron hace unos días el Derby de las Américas tras vencer a Botafogo 3-0 y ahora se quedan con la Copa Challenger tras vencer al Al-Ahly y así pues enfrentarán, como les decía, por un título más en el periodo de una semana, de miércoles a sábado y a miércoles su tercer título, su tercer trofeo y tratarán pues de hacer historia y de volver con 13 trofeos más a suelo mexicano. Vamos a comentar un poco este partido del cual hay poco de qué hablar realmente durante el tiempo regular y también los tiempos extra, porque como les decía, fue un partido muy distinto al otro día. Leía muy acertadamente en las redes sociales que decían que el Pachuca del otro día fue el Pachuca de la Conca Champions, el que venció a Botafogo, mientras que el de hoy fue el Pachuca que vimos en la Liga MX, ese Pachuca que quedó en la posición 16, que ni siquiera compitió por entrar a la liguilla y que estuvo muy lejos de competir. Bueno, yo creo que sí, ese fue el Pachuca que vimos el día de hoy. No sé si tal vez la emoción de haber vencido a Botafogo, que además era un partido en el que tenían un poco más de vértigo de enfrentarse a un equipo teóricamente más fuerte y que hoy, pues no sé si se sentían tal vez no favoritos, pero que tenían bastantes posibilidades reales y que tal vez fue de la parte emotiva en la que Pachuca enfrentó este partido muy distinto al del pasado miércoles. Un Al-Ahly que hay que decir también venía con mucho más ritmo que Pachuca, así que en varios de estos puntos tal vez se podía percibir que era ligeramente favorito el conjunto africano. De hecho, venían ellos con ritmo de jugar partidos de fase de grupos de la Liga de Campeones de África, también partidos de Liga allá en Egipto y partidos también de Copa. De hecho, si no me equivoco, se suspendió un partido de Copa para que el Al-Ahly pudiera estar aquí presente, así que venían con más ritmo. De hecho, desde que Pachuca quedó eliminado en la Liga MX y hasta ahora, el Al-Ahly disputó un total de 5 o 6 partidos más o menos, mientras que Pachuca solo había disputado el del pasado miércoles ante Botafogo, así que venía con bastante más ritmo el conjunto africano y creo que también por esa razón, porque tampoco tenían que movilizarse mucho, ellos estaban ahí al lado. De hecho, hasta por eso el estadio hoy estuvo lleno de aficionados de este conjunto egipcio, bastante distinto al ambiente que se presentó entre Pachuca y Botafogo, en el que había muy poco público el partido entre semana, pero hoy pues tenía todo en su favor el conjunto egipcio y sin embargo no lo pudo aprovechar. De hecho, si tuviera que decantarme por quién durante el partido en el desarrollo fue superior, quién tal vez lo mereció un poco más, yo diría que Pachuca, no mucho más. Fue un encuentro en el que no se sintió cómodo, en el que las ocasiones pues no fueron tantas. De hecho, quería ver por acá las estadísticas. Al final terminan con 11 remates los Tuzos y 15 del Al-Ahly, pero al arco solamente 3 del conjunto mexicano y 5 del africano. La posesión muy repartida, 47-53. En general fue un partido muy equilibrado, en el que sí creo que tal vez las ocasiones de mayor peligro llegaron de parte del conjunto africano, mientras que los Tuzos no lograban encontrar cómo adentrarse en el área del conjunto africano y fue muy poco lo que pudo hacer, por ejemplo, Rondón arriba. Idrissi tal vez tuvo una ocasión, Rondón tuvo otra en la que llegó un centro de Faber Hill ya en el cierre del partido y fueron así muy limitadas, y de hecho lo intentó muchas veces con remates de Idrissi, después ya cuando entró Nelson de Osa, muchos desde larga distancia, porque yo creo que se desesperaban un poco al no poder encontrar más cercanía en sus ocasiones de peligro, y así fue avanzando el
partido hasta que finalizaron los 90 minutos. Nos fuimos al tiempo extra y como les decía, ahí pues prácticamente no sucedió nada. Sí creo que ahí fue donde el tema del desgaste físico le pesó un poco más a Pachuca y empezó el Al-Ahly a ir un poco más arriba, a controlar el partido, a tener más ocasiones y Pachuca a intentarlo más con el contragolpe, aunque pues tampoco, como les decía, tampoco fue que hubo ocasiones de peligro realmente claras para ninguno de los dos equipos y terminaron yéndose hasta los penales. Ahí fue donde se le puso todo cuesta arriba al conjunto de Pachuca, porque en los primeros 2 penales lo erró Salomón Rondón, se lo tapó el portero egipcio y también lo erró Borja Bastón, que lo envió por arriba. Pésimos penales de ambos delanteros del conjunto del Pachuca. Y el Al-Ahly había metido sus 2 penales de Mohamed Mahdi y de Rami Rabia, y entonces parecía que ahí se acababa el sueño. Llegó Gustavo Cabral, metió el suyo. Después el del Al-Ahly también lo metió Marwan Atia y entonces vino la remontada porque anotó Osama Idrissi, erró Mahmoud Cabrat, luego anotó Nelson de Osa y erró Omar Kamal en 2 ocasiones en las que el Al-Ahly tuvo para haber ya liquidado el partido y avanzar a la gran final. Pachuca logró enviarlo hasta los hasta el ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre, hasta la prórroga de los penales. En este momento se me acaba de ir el nombre, como si no lo viera cada rato, pero bueno, a 1-1. Entonces llegó el gol de Elías Montiel, anotó Aram El Solia de parte del Al-Ahly, Luis Rodríguez anotó muy bien para Pachuca, Persitao para el Al-Ahly y llegó Faber Gil, que muy bien anota, y Khaled Abel Fatah fue el que terminó fallando para que así pues el Al-Ahly se quedara por fuera y Pachuca avance a esa gran final, como lo vemos aquí en la gráfica, frente al Real Madrid el próximo miércoles 18 de diciembre, 11 de la mañana, hora de México, hora centroamericana también, 12 horas de Panamá, es la única que cambia, pero ese día el Real Madrid se enfrentará a Pachuca por la Copa Intercontinental. Como les decía, ya Pachuca tiene el título del Derbi de las Américas, levantó ese trofeo que era azul, digamos, por arriba, ahora levantó también esta Copa Challenger y buscará el próximo miércoles la Copa Intercontinental. Quería hacer nada más un repaso en cuanto a estadísticas de enfrentamientos entre CONCACAF y África en lo que se ha sido el formato del Mundial de Clubes anterior, no al Mundial de Clubes que veremos ahora, sino el que se disputaba anualmente a final de año. El primero fue precisamente el Al-Ahly frente al América, que le ganó 2-1 en el tercer lugar del año 2006. En 2007 el Etoile du Sahel de Túnez venció precisamente a Pachuca 1-0 en los cuartos de final. En 2008, así que se dieron bastante seguidos estos enfrentamientos, otra vez el Al-Ahly cayó y frente a Pachuca, como lo hizo el día de hoy, esa vez fue en tiempos extra, 2-4 en los cuartos de final y Pachuca avanzó a las semifinales. En 2010 el Mazembe del Congo venció a Pachuca 1-0 en los cuartos de final. 2011 Monterrey que ganó 3-2 frente al Esperance de Túnez, equipo de Túnez, en el partido por el quinto lugar. En 2012 nuevamente el Al-Ahly, que fue muy presente en estos enfrentamientos, cayó 0-2 frente a Monterrey en el partido por el tercer lugar. En 2013 el Raja Casablanca venció 2-1 a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final. 2015 América venció 2-1 al Mazembe en el partido por el quinto lugar. En 2017 regresó Pachuca, fue contra el Raja Casablanca y lo venció 1-0 en los cuartos de final. 2018 el Esperance de Túnez venció en penales a las Chivas en el partido por el tercer lugar, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo regular, 6-5, el mismo marcador de los penales de hoy. Así fue que ese conjunto de Túnez venció a las Chivas. En 2021 otra vez el Al-Ahly ganó 1-0 frente a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final. Y finalmente en 2022 el Seattle Sounders cayó 0-1 frente a quién más sino el Al-Ahly en los cuartos de final. Así que CONCACAF 5 victorias y 7 para África. En cuanto a Pachuca, pues estoy involucrado en 4 de estos partidos, 2 victorias antes de hoy y 2 para África. Ahora son 3 Pachuca que se pone en ese sentido en ventaja, y para CONCACAF de hecho también actualizo, sería CONCACAF 6 y África 7 con la victoria en penales de Pachuca en esta Copa Intercontinental, que digamos que es el mismo formato, el que sustituya a ese Mundial de Clubes anterior. Así que historia también para Pachuca, que sigue avanzando y que ahora se medirá a los blancos el próximo
miércoles en un partido en donde pues ahora sí definitivamente no son favoritos. Además ahí lo tendrán todo en contra frente a un conjunto blanco que hay que decir no llega en su mejor momento. El Real Madrid está pasando por muchísimas dudas. Además habrá varias incógnitas de futbolistas que no saben si se van a poder llegar al partido el mismo día de hoy. De hecho quiero revisar mientras se los comento. Juegan frente al Rayo Vallecano, se está disputando el partido y está perdiendo el Real Madrid 1-0. Quiero ver la alineación. Pues está con Courtois, Fran García, Rudiger, Tchouaméni, Vázquez, Güler, Valverde, Modric, Brahim Díaz, Rodrigo y Bellingham. En banca tienen a Vinicius y Mbappé, que es una de las dudas, una de las mayores estrellas del Real Madrid, que salió lesionado en el partido de Champions League entre semana y pues podría llegar bastante diezmado el conjunto blanco y que Pachuca pueda aprovecharlo. Va a llegar el Real Madrid con este partido, tendrá hora de domingo hasta el próximo miércoles para movilizarse hasta Qatar, el partido que por cierto será en el estadio Lusail, en donde se disputó la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahí se enfrentarán estos dos conjuntos, pero como les decía, el Real Madrid viene con un ritmo constante, más allá de lo más lógico, que es uno de los conjuntos más fuertes del mundo y que en cualquier partido prácticamente es favorito, y por eso ahí Pachuca lo tiene cuesta arriba, pero pues llega con la motivación, eso sí, y veremos también cómo enfrenta este partido el Real Madrid, que pues no sé si será de esos conjuntos europeos a los que les molestó que se continuara disputando este formato y que por ende podría abrir un portillo por ahí para que Pachuca al menos tenga más posibilidades de disputar ese partido si es que el Real Madrid no lo juega a un 100%, e igual si no podríamos esperar a ver si el planteamiento de Almada logra hacer que Pachuca no sufra tanto ante este Real Madrid y tenga posibilidades de llevarse, como les decía, ese tercer título en cuestión de una semana en esta Copa Intercontinental de la FIFA. Pero felicidades nuevamente para la gente de los Tuzos. Ya habíamos celebrado entre semana que eran los campeones de América, campeones del Derby de las Américas. Ahora son los campeones del mundo menos de UEFA, porque tenemos que excluir esta Copa Challenger. Es básicamente eso, los campeones de todas las confederaciones menos UEFA, y ahora tendrán que enfrentarse al coco más fuerte, al Real Madrid, en esa final por ahora sí el título de la Copa Intercontinental. Ese título que digamos engloba tanto el Derby de las Américas como la Copa África Asia Pacífico y también como la Copa Challenger. Así que así está el tema. Quiero conocer sus opiniones del partido de hoy, que como les decía fue un partido muy aburrido, muy duro de ver. Fueron más de 2 horas de sufrimiento en ese sentido, pero al final llegó la emoción en los penales, y yo creo que de una gran forma es que se termina clasificando Pachuca, porque pues parecía ya quedar por fuera, y entonces el subidón de energía, el subidón de emoción fue bastante mayor cuando se dio la remontada. Leo sus opiniones aquí abajo, les pido muchísimo apoyo en este video con likes, compartiéndolo, dejando sus opiniones. Si tienen preguntas también las pueden dejar por acá. Por supuesto, aquí estaré el próximo miércoles, posiblemente vaya a ser un directo para que vivamos aquí en vivo ese partido cuando el Real Madrid se enfrente a Pachuca, así que estén también muy pendientes en ese sentido y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir muy de cerca este camino de Pachuca y toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF. Así que nos vemos dentro de unos días para ver qué tal le va a Pachuca frente al Real Madrid.